Un saludo muy fraterno, muy cordial, afectuoso para cada uno de ustedes. Yo me llamo Soreleana Salas, soy salesiana. Hace varios años que estoy sirviendo al Señor aquí en la comisión que actualmente se llama de Misión y Espiritualidad en la Conferencia Episcopal Peruana, y que incluye la dimensión, en primer lugar, de animación bíblica de la pastoral. Y precisamente este es el tema que quiero compartir con ustedes. Lo primero que quiero decir es que les felicito que hayan empezado este camino de formación, de preparación, este curso de animadores bíblicos. Esto me revela que se trata de gente joven con la cual estoy interactuando. Alguno me dirá, pero oye, gente joven, yo tengo unos cuantos añitos. Quiero subrayar, si te has puesto en un camino de formación, de enriquecimiento personal, y sobre todo de formación bíblica, quiere decir que hay una vena joven en tu persona, en tu corazón. Te sientes en camino y quieres sobre todo encontrar al Señor en su palabra. Lo que vamos a trabajar esta vez, ¿no?, es como un primer paso de introducción a lo que es la animación bíblica de la pastoral. En primer lugar, quisiera decir que esta expresión, esta formulación, animación bíblica de la pastoral, viene a ser como la última formulación que la Iglesia tiene en su camino de acercamiento a la palabra de Dios. ¿Qué quiere decir esto? En primer lugar, quiero subrayar esta palabra de camino, que a nadie le escandaliza decir la última formulación, como así que hubo otras. Vamos a ir con calma. Pero empecemos por decir que es muy bonito hablar de un camino. Sobre todo en el Evangelio de Lucas y en general en los sinópticos, el tema del camino es todo un lugar teológico. Por un lado, Jesús es un gran andariego, continuamente está en camino. Pero el tema del camino no es solo físico, un movimiento de aquí para allá. Es sobre todo para el discípulo, es un camino de asumir, de madurar las implicancias de lo que significa estar con Jesús o seguir a Jesús. Un camino que ciertamente termina en Jerusalén, en el Calvario y en la resurrección. Entonces, este tema del camino, de una iglesia que está siempre en camino desde Jesús, pues que no nos extrañe, ¿no? Por lo menos estamos haciendo esta grabación, faltando pocos días para Pentecostés. Y en este tiempo y a lo largo de todo el año, estaremos reflexionando, meditando en la palabra de Jesús. El Espíritu les llevará a la verdad plena. ¿Cómo es esto? No es que Jesús es el pleno revelador del Padre, no es el que nos ha dado la palabra completa del Padre. Sí, pero también no. Porque la Iglesia a lo largo de su historia irá descubriendo las resonancias de esta única palabra de Dios que Jesús nos ha anunciado. ¿Y cómo descubrir estas resonancias nunca acabadas en el hoy, en cada hoy, en estos 2000 años de historia de la Iglesia? Pues el Espíritu Santo es el gran maestro. El Espíritu Santo les llevará a comprender mis palabras, dice Jesús. Es evidente que durante la vida histórica de Jesús, los discípulos entendieron algo, diríamos más bien poco. Solo a partir de la Pascua, a partir de Pentecostés, empezarán este trabajo bonito de hacer memoria, de volver a la palabra de Jesús y con la fuerza del Espíritu entender recién el alcance total de sus palabras. Pues bien, estamos en esta iglesia. El hoy nuestro como creyentes es esta iglesia, diríamos así, cuyo gran maestro, cuyo gran Señor es Jesús. Pero también una iglesia conducida de la mano, pedagógicamente acompañada por el Espíritu Santo. Ahora bien, el camino de esta iglesia en relación con la palabra de Dios es sumamente interesante.
tiene momentos bellísimos, riquísimos, pero también tiene momentos de baja, momentos dolorosos. ¿Qué es lo que vamos a recorrer un poco? Porque si les he dicho que esto de animación bíblica de la pastoral es la última expresión de este camino de la iglesia, ¿y qué pasó antes? No podemos entender el hoy y el mañana sin darnos cuenta de qué ocurrió antes, de dónde venimos, ¿no? Entonces, por eso vamos a hacer ahora un poco de, digamos, de la historia, el camino de la palabra en la iglesia, en la historia de la iglesia. Pero antes permítanme invitarles a verificar otro camino, que considero que es también sumamente importante, nuestro propio camino en relación con la palabra de Dios. Cada uno nos podemos siempre preguntar, ¿cómo estoy yo en mi relación con la palabra? A lo mejor alguno ha pasado de total indiferencia a, bueno, cierta curiosidad, interés. Por lo pronto no estarían en este curso si no hay un interés abierto y por lo pronto hay un compromiso, ¿no? Por si acaso no termina ahí la cosa. Lo digo por ustedes y ojalá lo pudiéramos decir a todos nuestros hermanos. La Sagrada Escritura, ¿no? La Biblia, a diferencia de cualquier otro libro, no es solo un libro. No es un libro, es Jesús, palabra. Esto es lo importante. Entonces no se trata solo de conocer lo que dice un determinado libro. Aquí se trata de un puente, la Verbum Domini, la Iglesia actualmente habla de un sacramento para encontrarnos con el Señor Jesús. Y entonces, frente a la Sagrada Escritura, ya usaremos otros términos. Amor, fe, que son las categorías con las cuales nos encontramos con Dios, con Jesucristo, con el Padre, con el Espíritu. Vamos a hablar también de una actitud de adoración, porque es el Señor que me habla. Lo que ustedes estarán estudiando o van a estudiar acerca de lo que es la revelación, el hecho de que Dios nos hable, no es solo cosa del pasado, ocurre cada vez. Y el Señor hoy, ahora y en adelante quiere seguir hablando con su iglesia, con sus hijos. Es el Dios elocuente, es el Dios de la revelación. Y esto no toca solo a la iglesia, ya a veces volvemos las cosas medio impersonales. Está bueno que las personalicemos. ¿Cómo estoy yo frente a la palabra? ¿A qué punto del camino estoy yo en relación con la palabra? Yo les comparto que hace poco en el sur del Perú, estuve ahí en la zona andina, en Sicuani, tuvimos un encuentro de varias diócesis y me encantó lo que el ponente, el padre Basallo, a un cierto momento dijo, él hablaba de pasión por la palabra. Y a esto nos invitamos. Tendríamos que agregar algo más, ¿no? Un amor por la palabra que me lleve a estudiar, a penetrar, a orar la palabra y por supuesto dejarme transformar, sabiendo que cada que yo digo palabra, Sagrada Escritura, me estoy refiriendo a Jesús palabra, a Jesús que sigue hablando con su pueblo, con cada uno de nosotros. Y a la Sagrada Escritura, como dice el documento Aparecida, como dice Verbum Domini, como el lugar más adecuado para el encuentro con el Señor. Bueno, pues yo me auguro que cada uno de nosotros, yo la primera, cada contacto con la Escritura, con esta bendita palabra de Dios, sea oportunidad de encuentro con el viviente. Eso es lo que importa. Bueno, ahora vamos a empezar a ver entonces esta historia de la Iglesia a partir de la palabra. Por supuesto la haremos a grandes rasgos, no vamos a hacer propiamente un curso de historia. Yo quiero tomar solo algunos elementos que nos permitan como recorrer o volver a diseñar, ¿no?, la historia de nuestra Iglesia en su relación con la palabra de Dios. Digamos, en primer lugar, la Iglesia de Jesucristo, las primeras comunidades cristianas, heredan de Israel, del pueblo de Israel, el amor y la veneración por las Escrituras. Lo quiero subrayar. Fijémonos que los documentos del concilio
y los papas, si recordamos del Papa Benedicto, expresan un gran respeto, una gran veneración por el pueblo judío. Uno de estos elementos, uno de estos motivos, debemos reconocerlo, por ejemplo, en el amor por la Escritura. El pueblo de Israel, a diferencia de otras religiones, es un pueblo de creyentes en el único Dios, en Yahvé, en el Dios vivo también, pero cuyo, digamos, signo casi, digamos, de la presencia de este Dios es la Torá, además del templo, ¿no? Pero sobre todo cuando Israel no tiene el templo, pensemos los grandes periodos de lejanía, sobre todo el duro periodo del exilio, ¿dónde encuentra este pueblo a su Dios? En la palabra. Y de ahí en adelante el pueblo post-exílico cada vez más será un pueblo que se reúne alrededor de la Torá, alrededor de la palabra. Pasamos a las primeras comunidades cristianas, pasamos a la iglesia de Jerusalén, la iglesia primera de Jerusalén, encontramos igualmente una comunidad que se reúne asiduamente para escuchar la palabra, allá, pero ya no es la Torá, aquí está la grande novedad. La palabra que este nuevo pueblo escucha es la palabra de los apóstoles, en la cual Jesús es el único tema, ¿no? Los apóstoles, ¿de qué hablan? De Jesús. El anuncio primero de los apóstoles, que es el querigma, lo harán a partir de textos bíblicos, sí. Una nota, cuando en el Nuevo Testamento, en las cartas de Pablo, en el libro de los Hechos, se habla la Escritura, por si acaso no se refiere al Nuevo Testamento, recién se está formando el Nuevo Testamento. Se refieren al Antiguo Testamento, que son las Escrituras ya definidas, que es lo que los primeros cristianos tienen entre manos y que leen con tanto interés, pero lo leen ya con otro enfoque, ¿no? Recordemos el pasaje de Maús, ¿no? El capítulo 24 de Lucas nos dice que este desconocido se encuentra con esos dos discípulos, ¿no? Van caminando hacia Maús, exactamente van huyendo de Jerusalén, ¿no? Terminada, digamos, muerto Jesús, quizás la mayoría de los discípulos están huyendo de Jerusalén. Se encuentran con este desconocido que les pregunta, les interpela, y cuando ya toman confianza con él, les va explicando todo lo que en las Escrituras, en los Salmos, en los profetas, decía acerca del Mesías, que el Mesías tenía que padecer. Ahora bien, esta habrá sido bellísimo, ¿no? Ojalá hubiéramos podido estar ahí con estos dos, escuchando de labios de Jesús cómo él mismo interpreta la Sagrada Escritura desde sí mismo. Esta será la gran escuela, el gran enfoque que tomará la comunidad cristiana. Revisar, releer la Escritura desde Jesús. Por eso es un modo nuevo de leer la Escritura. Es un modo nuevo de tomar los textos de la Escritura para encontrar allí a Jesús. Que Jesús es, digamos, es el maestro, la Torá, la revelación del Padre. En el Nuevo Testamento encontramos una serie de títulos que hacen relación a reconocer a Jesús como la palabra definitiva del Padre. Repito, las comunidades cristianas tendrán este enfoque, esta veneración por la Escritura, sabiendo que que Dios se ha comunicado a través de las Escrituras que ya son reconocidas como sagradas, como palabra de Dios, pero buscando en ellas el rostro del Señor, o buscando en ellas la prueba de que Jesús es el Mesías. Este es el lenguaje sobre todo de Pablo. Pasamos al siglo II, ¿no? Y encontramos que ya se empieza a definir el canon bíblico, ¿no? Tenemos ya claramente las cartas de Pablo, han sido los primeros escritos que han estado circulando y que sabemos que cada comunidad los leía, pero al mismo tiempo los pasaba a las otras comunidades. Tenemos ya ciertamente los evangelios sinópticos, empezando por Marcos. Sabemos que el evangelio de Juan
tuvo un poco más de dificultad en ser aceptado. Tenemos ya el canon que se va prácticamente formando, o ya hay un corpus, ¿no?, de libros reconocidos como inspirados, como palabra de Dios para este nuevo pueblo de Dios que son los discípulos de Jesús. En este tiempo empiezan a aparecer otras figuras muy interesantes, los maestros, que en realidad nosotros actualmente les llamamos los padres de la iglesia. ¿Qué son los maestros? Los catequetas, los grandes educadores de la fe del pueblo. Fíjense que la teología tal como la entendemos ahora todavía no existe, ¿eh? Lo único que existe son estos libros que están condensando la fe de los cristianos, ¿no? Y empiezan a aparecer estos grandes pastores. Pensemos en un San Agustín, en un San Jerónimo, por supuesto, el gran traductor de la Sagrada Escritura, en un San Ambrosio, San Juan Crisóstomo. Es muy interesante tomar los libros. A mí me encanta, por ejemplo, San Agustín. Leemos una obra de San Agustín y ahí encontramos una especie, como de trenzado de textos de la Sagrada Escritura. Te va tomando un texto, como va comentando un texto, ¿no? Y va tomando otro. Este es el modo como estos grandes maestros, estos padres de la iglesia, alimentaban la fe del pueblo. Prácticamente para la formación de los catecúmenos, o sea, los nuevos cristianos, los que se preparaban para ser cristianos, y de los ya bautizados, ¿no? Quiero hacer notar que son tiempos difíciles. No es fácil ser cristiano. Prepararse al bautismo, que llevaba varios años, el catecumenado se empieza a establecer en Roma, en Jerusalén, y no se bautizaban después de 3 charlitas, ¿ah? No sé cómo será en los demás países. En el Perú es una gran discusión y yo soy la primera que discuto como en 3 charlitas. Se probaban 3, 5 años. Porque ser cristiano era arriesgar la vida. No era fácil. Eran tiempos de persecución. ¿De dónde sacaron fuerza estas primeras generaciones de cristianos? ¿De dónde tomaban elementos estos maestros de la fe, los padres de la iglesia? ¿De dónde? De la Sagrada Escritura. Repito, todavía no existen otros instrumentos que catecismo, que teología, que libros de lectura. No. Lo que existe, el gran alimento de la fe de estas primeras generaciones de cristianos, generaciones de mártires, generaciones de gente perseguida, de gente mandada al exilio y tal, se alimentaba de la Sagrada Escritura. Quiero subrayar, no puedo olvidar, un personaje muy importante, Orígenes, ¿no? Algunos dicen que tendríamos que llamarlo San Orígenes. La Iglesia no le ha dado oficialmente este título, quizá más adelante. Un gran estudioso de la Sagrada Escritura, de la escuela alejandrina, que hizo una enorme biblioteca bíblica, diríamos, para aquellos tiempos. Recordemos que todavía no hay libros impresos, todo se escribe a mano. El autor de la famosa Hexapla, pero sobre todo digamos así, un cultor de la palabra. Es uno de los que nos invita no solo a estudiar, él es un gran estudioso, sino a orar la palabra de Dios. Él acuñó la expresión lectio divina, o sea que no es solo leer la Biblia, sino orar la palabra, orar desde la palabra de Dios. Estamos entonces en los primeros siglos de la Iglesia. Hay otro grupo de personajes que no podemos olvidar: los anacoretas del desierto. Fíjense que pasando las persecuciones aparecen otros personajes, digamos también extremos, así como ahora hay novelas de vidas extremas, algo así. Gente que deja todo, en su casa, en la ciudad, y se va a vivir al desierto. Miren que no digo a un convento, al desierto. He tenido oportunidad de ver con mis ojos varios de estos conventos en el desierto de Judea. Como estaba cerca, ahí en la tierra donde Jesús vivió, atraía una infinidad, digamos, de
de estos personajes. Gente que dejaba todo y se iba a vivir al desierto, literalmente dedicado a escuchar, a acoger la palabra. Ellos hablaban de rumiar la palabra de Dios. Se habían reunido la noche del sábado al domingo, guiados por el abad, que les ha explicado un pasaje del texto bíblico, y se van a ir toda la semana cada cual a su cueva, porque eran cuevas, ¿no? Llevando un poco de agua, un poco de pan, pajas, mimbres para trabajar, porque trabajaban de eso y vivían, y todo el tiempo se lo van a pasar rumiando, reflexionando esta palabra. Son, diría yo, hombres hechos palabra. Hombres y mujeres también, por si acaso. Hubo también madres, así como hubo padres del desierto, hubo madres del desierto. Hombres y mujeres que sentían la atractiva de la palabra en forma, repito, extrema, radical. De ahí luego pasarán los monjes que ya viven en conjunto, ¿no? en comunidades. Miren qué tiempos bonitos, yo diríamos intensos, de los inicios de la iglesia, de una iglesia fuertemente, claramente centrada, digamos, dedicada a escuchar al Señor en su palabra, o que descubría fuertemente la presencia de su Señor en la palabra de Dios, con grandes maestros, los padres de la iglesia, con personajes extremos, estos padres y madres del desierto. Lamentablemente, avanzando ya, digamos, la Alta Edad Media, fue bajando en la iglesia en general este amor por la palabra, por diversos motivos, ¿no? Por diversos motivos. Hubo grandes masas de gente, de pueblos enteros, que entraron a ser parte de la iglesia con una no suficiente, digamos, preparación, ¿no? Y entonces la participación al pueblo de Dios se hacía a partir de otras categorías. La palabra de Dios fue como bajando. Quisiera subrayar que quedaron como, digamos, como maestras o como escuelas de la palabra, las grandes catedrales del medioevo, las grandes catedrales europeas, a través de las cuales la gente, que era analfabeta en su gran mayoría, podía leer, entre comillas, la Biblia o las escenas bíblicas, las principales escenas bíblicas, podía leerlas al mirarlo reflejado en esos bellísimos vitraux, ¿no? Esos bellísimos vitrales. Que viene a ser también la pedagogía, fíjense, de nuestros primeros evangelizadores. Ustedes saben que soy peruana, ¿verdad? Quisiera citar como uno de los tantísimos ejemplos el templo de Andahuaylillas en el Cusco, que es llamada la Sixtina peruana. ¿Por qué? Es un templo desde fuera, bueno, es bonito, pero es típico de nuestra sierra. De dentro está todo pintado primorosamente con escenas bíblicas. Era el modo como los evangelizadores, tanto en la Edad Media como también los primeros de nuestros pueblos, comunicaron lo que podríamos llamar una cultura bíblica. Y a pesar de que la gente era analfabeta, no sabía leer, inútil que le dieras un libro, y además no había libros, los libros eran carísimos, ¿no? Era el modo como comunicarles, repito, una cultura bíblica, un acercamiento, un conocimiento a pasajes fundamentales tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento. De todas maneras, hemos ido avanzando en la historia, en esta historia, ya les dije, una historia bella, gloriosa, pero también dolorosa de la Iglesia en su relación con la palabra. Pasamos más adelante, llegamos al siglo XV y nos encontramos con un personaje muy conocido. Yo quisiera decir el aporte positivo y negativo de Lutero, de Martín Lutero. Este monje agustino de los años 1483 a 1500
1746, estamos en pleno siglo XV, ¿no? Y su famosa reforma. Yo la pongo siempre entre comillas, esta reforma, porque las verdaderas reformas son, por ejemplo, la planteada por el Espíritu Santo en el Concilio Vaticano II. Esa es la verdadera reforma. Lutero intentó hacer una reforma, pongámosla entre comillas, pero no podemos negar que tuvo elementos muy interesantes. El primero de los cuales, Lutero, con también otros personajes de su época, perciben la importancia fundamental de la Sagrada Escritura, que había quedado, como le dije ya un poco, en olvido, ¿no? Una iglesia centrada sobre todo en los momentos de culto que a su vez eran expresados en un idioma que ya la gente no conocía, el latín. Empiezan a nacer las lenguas llamadas modernas, las actuales, se empiezan a gestar, ¿no? Bien, Lutero percibe la importancia de la palabra. Lo primero que hace es sacar, Gutenberg acaba de inventar la imprenta, aprovecha para sacar publicaciones, y él mismo hace la traducción de la Biblia, con ayuda, por supuesto, la traducción de la Biblia al alemán, y difunde la Biblia en la lengua de ese tiempo, en la lengua que la gente sí podía entender. Entonces es un volver, de alguna manera, volver a la Escritura. Lo malo, y aquí está, que por eso no fue una verdadera reforma, es que él plantea sus propios criterios. Él plantea la sola escritura, solo la escritura, nada más. La tradición de la iglesia, o sea, cómo esta iglesia que hemos dicho, esta iglesia que está caminando con sus altibajos, pero es una misma iglesia, una misma comunidad de fe. Y el magisterio tampoco, solo la escritura. Y por otro lado, cada uno discierne lo que ha leído de la escritura, por eso sus continuadores se irán fraccionando cada vez más, porque cada cual va interpretando el texto bíblico de una manera distinta. Y ahí aparece lo que todos conocemos, ¿no? La reforma, la llamada reforma protestante, reforma de Lutero, con todo el dolorosísimo fraccionamiento que se dio en la Iglesia de Europa, ¿no? Y por lo cual se empieza a mirar la Sagrada Escritura medio con temor. El acercamiento a la Biblia ha producido eso. Entonces esto hace que haya movimientos como digamos, de autodefensa, digamos, de la Iglesia, ¿no? Que van a llevar a mirar con cierta desconfianza la Sagrada Escritura. Si antes hubo cierto olvido o gran olvido, ahora, a partir de Lutero, podemos hablar propiamente de desconfianza. Y entramos en el Concilio de Trento, 1545, 1563, ¿no? Estamos inmediatamente después de Lutero. La Iglesia, por supuesto, considerando la magnitud de la fracción, del rompimiento de grandes grupos de pueblos de Europa que se alejan de la Iglesia Madre, por supuesto se convoca este concilio. Y quisiera decir de inmediato lo siguiente: Trento jamás prohibió abiertamente el uso de la Escritura, no lo prohibió, pero sí lo hizo prohibitivo, porque la Escritura solo se podía acercar en latín, lo cual significaba que quedaba solo para uso de los clérigos que se preparaban al sacerdocio, estudiaban latín, todo el culto, recordemos antes, en latín, ¿no? Entonces ya quedaba casi exclusivamente para ellos, ¿no? Y más con este halo, digamos así, de desconfianza de la Sagrada Escritura, fruto del hecho del acontecimiento de la Reforma Protestante. Hemos visto entonces este camino de la Iglesia desde los inicios, ¿no? Con momentos gloriosos, bellísimos, sobre todo en la edad de oro, diríamos, de los padres de la Iglesia, un, digamos, bajón de valoración, de acercamiento a la Escritura, sobre todo en la Edad Media, y
Entre paréntesis, si recuerdan esa famosa película de San Francisco, Hermano Sol, Hermana Luna, ahí se puede notar una iglesia centrada en un culto muy distante, ¿sí o no? Pero donde la palabra de Dios está bien poco presente. Como Francisco era de una familia rica, podía contar con los evangelios solo, ¿no? Una Biblia que está muy distante del pueblo sencillo. Hemos llegado hasta Lutero, hemos llegado hasta el Concilio de Trento. Y ahora entramos en la historia, algo que nos va a interesar muchísimo, la historia de la palabra de Dios en América Latina. Sucede que el descubrimiento, algunos dicen encubrimiento de América, ¿no? Por parte del mundo europeo, sucede poco después o mientras Lutero está moviendo malamente las aguas en Europa, ¿no? Entonces, a América llega, no digamos el cristianismo europeo en general, que es decir, propiamente el cristianismo o el catolicismo español llega a América Latina, porque lo hemos recibido propiamente de manos de los hermanos de España, ¿no? Y aquí hay que decir dos cosas también. En los años anteriores, España había estado viviendo tiempos muy bellos de acercamiento a la Sagrada Escritura, de estudio de la Biblia. El famoso cardenal Cisneros lo impulsó muchísimo, ¿no? Y hay que decir que si bien a América venían los soldados, los conquistadores que buscaban oro y nada más, también hay que decir que en la mayoría de los casos, sobre todo las órdenes religiosas, enviaban a los mejores como misioneros, ¿no? A los mejores. Y entonces, por eso, en nuestro continente hay una expresión que a mí me gusta muchísimo, se lo vamos a alcanzar luego como separata, del padre Gabriel Naranjo, a quien varios de ustedes probablemente conocen. Él tiene una expresión muy bonita. Él habla de la Biblia en América Latina, él habla de 4 decenios de siembra, 4 siglos de hibernación y 4 decenios de germinación. ¿Qué quiere decir? 4 decenios, los primeros 40 años de la inmediata llegada de la fe, digamos, a América Latina, todavía no se han definido mucho las cosas, ¿no? En Trento hay una fortísima siembra con un claro carácter bíblico. Esto se nota muy claramente en México. Una nota, ¿habremos alguna vez leído o visto alguna película en relación con la aparición de la Virgen de Guadalupe? Habremos escuchado el obispo Zumárraga, ¿sí o no? Que era el obispo al cual la Virgen mandó la prueba, la señal en el ayate, ¿no? de Juan Diego. Pues bien, este señor Zumárraga era uno de los impulsores de la evangelización, con fuerte tinte bíblico. En México se hizo rápidamente la traducción de la Biblia, por lo menos de los evangelios, a varias, que no había una, había muchas lenguas, a varias de las lenguas, ¿no? de la zona de México. En América del Sur ha sido algo similar. Yo he encontrado, tengo referencia cierta de que el trabajo hecho por los jesuitas, que estuvieron poco tiempo antes de ser expulsados, en el sur del Perú, exactamente en Puno, en la diócesis, para que no me acuerdo el nombre, en la diócesis... 5, 4, 3, 2, ya. Exactamente en la prelatura de Juli. Estamos casi a 4.000 metros sobre el nivel del mar, a orillas del lago Titicaca. Ahí construyeron 4 enormes templos, es llamado también de alguna manera el Vaticano peruano. Pero ahí también hicieron un intensísimo trabajo bíblico. Y la Biblia fue traducida a las principales lenguas, castellano y aymara. Un trabajo que por supuesto quedó incompleto, porque luego los
jesuitas fueron expulsados, ¿no?, de todas las tierras que estaban bajo el dominio español. Pero está, digamos, consta, estos documentos están actualmente en el Seminario Mayor de Arequipa. Entonces, es justificado hablar de 4 decenios de siembra, intensa siembra bíblica. Pero también hay que hablar de 4 siglos, de 400 años de hibernación, que esa siembra ha dormido, ¿no? Ha dormido. Hay que reconocer que nosotros, como latinoamericanos, hemos sido evangelizados no con la palabra, sino con el catecismo. En el Perú, por lo pronto, hemos sido evangelizados, digamos así, bajo el genio de un gran misionero, un genio de verdad, Santo Toribio Mogrovejo, que recibiendo precisamente las indicaciones del concilio, como nosotros dijéramos, recibiendo las indicaciones de Aparecida, con todo su entusiasmo los quiso poner en práctica. Hizo elaborar el catecismo trilingüe, castellano, quechua, aymara, donde la Biblia no estaba del todo ausente, pero estaba como citas bíblicas. Pero lo que tenían en mano los llamados curas doctrineros, que eran los que evangelizaban a los indios, era el catecismo. Y lo que ellos tenían que dar era la doctrina. Las reuniones que se tenían para la formación de los indígenas se llamaban así, la doctrina. Nos damos entonces una iglesia fuertemente centrada en la doctrina, en el catecismo. Repito, la Biblia no está del todo ausente, pero está presente solo, como pequeñas citas. No se puede pedir más a una iglesia que está queriendo salir de la llamada Reforma Protestante y que, quieras que no, ha quedado con una desconfianza, digamos, del texto bíblico. Son los tiempos también de la ay, me volví a olvidar otra palabra. Son los tiempos de la Inquisición, en donde no solo se perseguía a los herejes, por si acaso, y a las brujas, sino también se veía con desconfianza a los que llevaban la Biblia. Y varias veces se hizo quemas de Biblias, sobre todo en lenguas vernáculas, tanto en España como en nuestras tierras de América Latina. Sin embargo, por lo menos en el Perú, hace 2 años, un historiador nuestro, el doctor Benito, nos ha hecho una historia de la Biblia en el Perú. Y este señor, un perfecto ratón de biblioteca, ha ido a encontrar que en las bibliotecas, no solo de los franciscanos, de los dominicos, de estas grandes congregaciones, había cantidad de Biblias, de lo que pudo haber habido un tiempo, hasta ahora constan en estas grandes bibliotecas, sino que las familias, entre el patrimonio que tenían y que dejaban como herencia a sus hijos y tal, también había una Biblia, comentarios bíblicos. Quiere decir que se pretendió quitar, digamos, la Biblia, pero no se logró del todo, gracias a Dios, ¿no? Más bien hubo, en este contexto que he intentado presentar, hubo ciertamente un acercamiento o una presencia bastante, relativamente consistente, digamos, no podemos decir abundante, de presencia de la Sagrada Escritura. Por supuesto que los sacerdotes estudiaban la Sagrada Escritura en las primeras universidades, la Universidad de San Marcos de Lima, que es la primera en América Latina, se estudiaba la Sagrada Escritura como uno de los cursos, digamos así, oficiales, ¿no? Sin embargo, repito, estamos en tiempo de 4 siglos de hibernación, donde la palabra de Dios, digamos, no quedó destruida, pero sí la palabra hibernación nos lo dice, ¿no? Quedó como dormida, quedó como a la espera. ¿Cuál es el momento siguiente en este camino que estamos haciendo? Ciertamente es el tiempo del Concilio Vaticano II, ¿no? Tenemos que esperar, estamos celebrando precisamente los 50 años del concilio. El Papa Benedicto nos ha planteado el año de la fe,
para que tengamos como una oportunidad de volver a las riquezas del concilio. Y yo ahora invito a plantear, a volver a las riquezas de la Constitución Dei Verbum. Yo espero que en este tiempo de preparación, de formación, ustedes tengan oportunidad de un acercamiento, digamos así, a la Constitución Dei Verbum en sí. Pero permítanme decirles algunos elementos. En primer lugar, de las 4 grandes constituciones que nos ha donado el concilio, ha sido la más trabajada, digamos la más trabajosa. Fue una de las primeras que se presentó y fue una de las últimas que se aprobó. La propuesta inicial que se hizo fue totalmente cambiado el enfoque varias veces. Gracias a Dios que en la primera sesión del concilio se tuvo un hombre de espíritu, ¿no? El Papa Juan XXIII, que dijo ya, con miles de cambios que se sugerían a la primera propuesta, cambiamos todo, y cambiaron desde el esquema. El primer esquema para la Constitución Dei Verbum tenía este título: Las fuentes de la revelación. ¿Cuáles son las fuentes de la revelación? Según la teología bíblica nuestra, la Sagrada Escritura y la tradición de la Iglesia, ¿verdad? Este sería el punto de vista, que era el tema en el cual se había estado reflexionando desde el siglo anterior, desde el Concilio Vaticano I. ¿Y cuál es el título actual de la Dei Verbum? Ya no las fuentes, sino la revelación. El hecho mismo de que Dios nos habla. El hecho mismo de que Dios nos habla. Permítanme leer solo la parte introductiva de la Dei Verbum, que es muy bonita, que es muy significativa. Nos dice así: el Santo Concilio, escuchando religiosamente la palabra de Dios y proclamándola confiadamente, hace suya la frase de San Juan que dice: les anunciamos la vida eterna que estaba en el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído os lo anunciamos, a fin de que ustedes también vivan en comunión con nosotros. Y esta comunión nuestra sea con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Bellísimo. No va a discutir cuáles son o no son las fuentes de la revelación. Empieza planteándonos este hecho. Jesús, que es la revelación del Padre, se nos ha manifestado, lo hemos visto, lo hemos oído. Y la primera carta de Juan, de quien lo han sacado, dice: lo hemos tocado, lo hemos palpado con nuestras manos. Y este verbo de vida se lo anunciamos a ustedes, para que ustedes también estén en comunión con nosotros y su gozo sea completo. Yo he escuchado personalmente comentar este texto al Papa Benedicto cuando se celebraron los 40 años de la Dei Verbum, porque él, sabemos que fue joven teólogo, estuvo presente en el concilio. Y él nos citó exactamente esto: escuchando religiosamente la palabra de Dios y proclamándola confiadamente. Fijémonos, el concilio nos invita en primer lugar a la actitud de escucha. Si es Dios que habla, ¿qué me toca a mí? Escucha religiosa. Lo dijimos al comienzo, ¿verdad? Si este no es solo un libro, sino Dios mismo que me habla, me pide una actitud de fe, de adoración, de aceptación. Escucha religiosa y proclamándola confiadamente, toda la línea de lo que ahora llamamos la nueva evangelización. Este es el enfoque de la Dei Verbum. Hago notar que la Dei Verbum ciertamente es uno de los 4 grandes documentos del Concilio Vaticano, pero aquí, mientras algunos son doctrinales, bueno, la Constitución litúrgica, la Constitución sobre la Iglesia y el mundo actual es una Constitución llamada pastoral. Este es una Constitución teológica pastoral. Toda la primera parte, los 5 primeros capítulos, es teológica, pero el 6º capítulo es pastoral. Y aquí se plantea lo que Enzo Bianchi llama la Dei Verbum ha liberado la palabra de Dios. ¿Qué quiere decir? Esta palabra de Dios que estaba como
no digamos prisionera, pero estaba prohibitiva para el pueblo de Dios sencillo. Para muchos de ustedes que son laicos y para mí que soy religiosa, no lo podría tener entre las manos si hubiera vivido antes del concilio. Entonces el concilio plantea una serie de temas a partir del 6º capítulo que nomás las quiero ir como poniendo resaltado. En primer lugar, ¿cómo considera la Iglesia a la palabra de Dios? Nos dice, la Iglesia ha venerado siempre las Sagradas Escrituras al igual que el mismo cuerpo de Cristo. ¡Wow! O sea, se reconoce, digamos, la importancia grandísima. No se usa todavía la palabra sacramento, pero así como la Iglesia venera a Jesús presente en la Eucaristía, reconoce que Jesús está también hablando presente en la Sagrada Escritura. Pero esto no es solo un enunciado. Entonces se pide, dice por consiguiente, que toda la predicación eclesiástica, como la misma religión cristiana, se nutra de la Sagrada Escritura. Todo lo que ahora llamamos la evangelización, la catequesis, tiene que partir de la Sagrada Escritura. ¿Y esto por qué? Porque nos dice que la Sagrada Escritura, claro, además de la tradición, es la regla suprema de la fe y es alimento espiritual. Miren qué triste que por tiempos antes quien quería alimentarse espiritualmente iba a buscar el libro del fulano de tal o de la mengana de tal, sin quitarle nada a las grandes corrientes de espiritualidad de nuestros santos, de, no sé, carmelita, franciscano, ya. Pero la fuente primera de alimento espiritual, nos dice el concilio, es la Sagrada Escritura. Más adelante nos dirá que la palabra de Dios, la Biblia, es el alma de la teología. La teología no puede ir por su cuenta. Parte. La teología en realidad debe ser reflexión del dato bíblico, del dato revelado. Y el gran anuncio, es conveniente que los cristianos tengan amplio acceso a la Sagrada Escritura. Amplio acceso. Desde entonces podemos tener una Biblia en la mano, ¿saben? Desde entonces también los laicos podemos estudiar la Sagrada Escritura, ¿no? Entonces este es el gran regalo del concilio, de la Dei Verbum, que yo diría no es solo el único regalo. A decir verdad, el concilio no inventó, también esto hay que plantearlo. Antes del concilio se tuvo todo un movimiento, o un doble movimiento. Movimiento litúrgico de la renovación de la liturgia. Los mayorcitos, acuérdense que antes la misa se decía en latín, el padrecito de espaldas al pueblo y nosotros atrás haciendo grandes actos de fe, porque ¿qué estará diciendo? ¿No? ¿Ya? Todo lo que nos ha traído la reforma litúrgica, pero desde antes del concilio había todo este movimiento. Como también había un movimiento bíblico, guiado por biblistas, por supuesto, pero también por un grupo no muy grande de pueblo, de gente que sentía, ¿no?, la importancia, iba sintiendo la importancia de la Biblia. Pero además, también hay que notar, el mismo magisterio de la Iglesia fue como preparando esta renovación bíblica que produjo el Concilio Vaticano, y quiero solamente citar al Papa León XIII con la encíclica Providentissimus Deus en 1893, el Papa Benedicto XV, no 16, Benedicto XV, Spiritus Sanctus 1920, y el Papa Pío XII con la Divino Afflante Spiritu en 1943, ya casi cercano, ¿no?, al Papa Juan XXIII, que es el que va a lanzar el concilio. Entonces, el concilio lo que hace es recoger, los padres conciliares recogen todo esto y de verdad se dejan conducir por el Espíritu para regalarnos este documento tan bello, que ha echado a andar en la Iglesia ya con mucha mayor libertad todo un movimiento, digamos, de acercamiento de la palabra de Dios a todo el pueblo, que va al mismo tiempo, junto con otros elementos, un nuevo modo de ver a la Iglesia, ¿sí o no? La que nos ha dado la Lumen Gentium. Un nuevo modo de encontrarse con el Señor, ¿no?, la riqueza de la liturgia. Un nuevo modo de escucharlo en su palabra, la Dei Verbum.
¿no? Y un nuevo modo, un nuevo impulso para anunciar la palabra de Dios a nuestra gente en este tiempo, ¿no? Gaudium et Spes. Volviendo a la Dei Verbum, quisiera decir que la Dei Verbum es inicio también, pero no es lo único, porque después de Dei Verbum ha seguido una serie de documentos, de pronunciamientos de la Iglesia que han ido cada vez más perfilando esta presencia cada vez más neta, más clara que debe haber en la Iglesia de la palabra de Dios. En esta línea, permítanme hacer una referencia a la Federación Bíblica. Miren qué bonito, para que no quedara en el papel eso de que el pueblo se acerque a la palabra de Dios, de que la Biblia sea el alma de la teología, estas cosas que hemos leído de la Dei Verbum, el Papa Pablo VI, otro santo varón de Dios, otro santo varón guiado por el Espíritu Santo, establece la Federación Bíblica Católica, la FEBIC, para que una institución, digamos, pequeña, sencilla, no es una cosa sumamente llamativa, pero presente en toda la Iglesia, en los 5 continentes. Desde el concilio viene acompañando a la Iglesia para impulsar la presencia cada vez más eficaz de la Biblia en las iglesias particulares, en las diócesis. Nosotros, latinoamericanos, por supuesto, tenemos que hacer referencia a los grandes eventos latinoamericanos, Medellín, Puebla, Santo Domingo y últimamente Aparecida, que está fuertemente bíblica. Tendremos más adelante oportunidad de volver ya directamente sobre ello. Pero permítanme decirles ya solo 3 afirmaciones más. Desde el concilio, desde la Dei Verbum, hasta ahora hemos empezado hablando de animación bíblica de la pastoral, ¿verdad? Hay todavía un camino. Al comienzo, antes, en el inmediato postconcilio, se hablaba propiamente de movimiento bíblico. Este era el nombre, ¿no? Movimiento bíblico. ¿Qué significaba? Hay que llevar la Biblia al pueblo de Dios. Muy bien. Y de ahí empezaron las traducciones, ¿no? Muchas traducciones. En castellano empezaron cantidad de traducciones. No sé si ustedes han tenido en las manos la traducción de la BAC, por ejemplo. Y luego para nosotros muy conocida, ¿no? La latinoamericana. Y luego otras Biblias de estudio, ¿no? La Biblia de Jerusalén también traducida al castellano, o Biblias llamadas pastorales, ¿no? Ya empezamos a tener muchas más Biblias en nuestro idioma, ya no es obligado que sea en latín, ¿no? Pero esto sí, Biblias que